Hola a todos, bienvenidos a mi video. No hace mucho se estrenó la esperada Zootopia 2, que sigue las aventuras de la película de 2016. Si nunca han escuchado de Zootopia, en serio han estado viviendo debajo de una roca. Esta película presenta a Judy Hopps en su camino para convertirse en la primera conejo policía en este mundo de animales antropomórficos, que incluye la versión animal de la cantante colombiana Shakira y un gran mensaje sobre la importancia de abrazar nuestras diferencias. En este video no daré spoilers de la secuela, en su lugar me concentraré en el conflicto principal de la primera, así que si no han visto la película, técnicamente esto tendrá spoilers de esa película, en el que la villana, la abeja Bellwether, utiliza un compuesto químico, o sea una droga, hecho a partir de flores llamadas aulladores, que aunque tienen usos dentro del mundo de Zootopia, tienen un efecto horrible en los animales que los convierte en animales salvajes. El químico Dog potencia estos efectos hasta el punto de que 3 meses después los animales siguen bajo el efecto de la droga que se les inyectó. Esto puede confundir a muchos, ya que normalmente el cuerpo de cualquier animal ya se hubiera deshecho de la toxina, lo que puede generar un hueco en la trama. Por fortuna, aquí estoy para arreglarlo. Entonces, sin nada más que decir, empecemos. So hold on, no matter what, we'll take our bruises and our bumps. Entonces, primero un poco de contexto. Según el director Rich Moore, pasaron entre 2.5 y 3 meses desde la conferencia donde Nick y Judy se pelearon hasta la reconciliación entre ambos, que es el mismo tiempo en el que los depredadores siguen actuando de forma salvaje. Muchos pensarían que Doc se infiltraba en el hospital para seguir administrando la droga. Sí, así la vamos a llamar, no tiene otra vuelta. Pero la cosa es que aunque técnicamente esta era inyectada al torrente sanguíneo, no se quedaba en este, sino que los químicos naturales de la flor, potenciados por los procesos hechos por Doc, no afectan todo el cuerpo, sino solo el cerebro, potenciando los comportamientos propios de cada especie. Tomemos por ejemplo 2 de los depredadores que vimos siendo afectados por la droga. Primero está el señor Nutriales, quien al ser disparado atacó al señor Manchas y ya cuando estaba en cautiverio atacó a Judy y Nick a través de los agujeros de su celda. Aunque si se fijan, este parecía inofensivo por un momento mientras olfateaba antes de ponerse agresivo, como si Nick y Judy fueran intrusos en su territorio. En general, las nutrias de cualquier especie, quienes comen pescado y son animales muy territoriales, muestran agresión contra cualquier animal que se meta en su territorio y muestran hostilidad contra cualquier nutria que no pertenezca a su grupo familiar. Además, la forma en la que obtienen alimentos es mediante un comportamiento de manada al pescar en los cuerpos de agua. Tienen impulsos innatos para cazar peces, pero se basa más en sus instintos y en la cooperación consciente con los miembros de su manada. Para resumirlo un poco, el comportamiento de las nutrias se resume en 4 puntos que se correlacionan entre sí. Como depredadores, las nutrias tienen impulsos innatos de cazar peces, usar sus sentidos y reaccionar rápidamente. Estudios recientes muestran que las nutrias cooperan en grupo para aumentar sus oportunidades de supervivencia, coordinando movimientos y rodando bancos de peces. También utilizan esas habilidades para defenderse. Su comportamiento social no es solo instintivo, sino que también es una respuesta adaptativa al entorno acuático, donde la pesca en solitario sería menos eficiente, aunque pueden alternar entre caza individual y grupal según la abundancia de peces y las condiciones del río. Luego está Manchas, quien es un jaguar, una especie de felino cazador solitario de gran tamaño que persigue y caza sus presas en emboscadas y persecuciones, algo que Manchas hizo con Judy y Nick cuando Doc le disparó el dardo, viendo al zorro y la coneja como posibles presas de las cuales podía alimentarse. Ahora, las diferencias en el comportamiento no es aleatoria, sino que variaba dependiendo de los instintos que serían propios de cada especie, solo que potenciados a altos niveles. Nutriales no perseguía para alimentarse y solo atacaba para defender su territorio, lo que explica por qué se volvió agresivo al oler a Nick y a Judy, ya que no los identificó como miembros de su manada. Esto coincide con el comportamiento territorial que se ve en las nutrias, lo que es opuesto a Manchas, ya que los jaguares tienen un instinto de perseguir animales y luego atacar con garras y dientes para luego comerlos, ya que son, al igual que los tigres y pumas, depredadores de emboscada que persiguen activamente sus presas por largas distancias, más o menos dependiendo de la especie. A pesar de la cantidad de depredadores que fueron afectados en la película, la verdad no tenemos más ejemplos para hacer buenas comparaciones, ya que Nutriales y Manchas fueron los ejemplos más claros en la película, aunque con ellos tenemos claro que la droga hecha con aulladores funciona diferente para cada depredador, pero queda la duda de cómo se comportaría una presa si hubiera sido drogada con el compuesto, ya que el plan de Bellwether era en contra de los depredadores y Doc era bueno disparando los proyectiles. Nunca vimos el efecto de este en las presas. Lo más cercano que tuvimos es la historia de los padres de Judy, en la que mencionan que un familiar de ellos se comió una de estas flores y se volvió salvaje, y hasta mordió a la mamá de Judy. Mi familia siempre les ha llamado aulladores. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿A quién se refiere esas flores, Judy? Alejan a las plagas de los vegetales, pero no quiero que los niños las toquen por lo que le pasó a tu tío Terry. Sí, se tragó una cuando éramos niños y se volvió totalmente loco. Mordió horriblemente a tu madre.
La cuestión es que si el químico despierta instintos que ya se encuentran en el cerebro de cada depredador y varía dependiendo de la especie y cómo ésta actuaba antes de que todos los animales se evolucionaran a la edad actual, entonces sucedería lo mismo con las presas. En lugar de instintos de cazar y perseguir, las presas tendrían instintos de huida y defensa como morder, incluso hubieran desarrollado instintos que ante una amenaza se congelaran, como lo que sucede con los venados. Ahora, antes de pasar a la parte biológica y neuronal del asunto, hay que dejar en claro algo. Muchos podrían argumentar que sin importar si son depredadores o presas, los aulladores no funcionan de ese modo, es decir, activando instintos propios de cada especie, ya que la evolución debió borrar todos esos instintos, pero la cuestión es que, aunque ningún animal hubiera sido inyectado, los instintos siempre están ahí, y esto se refuerza por un diálogo de Mr. Big en la película. Mi niña, hemos evolucionado, pero en el fondo aún somos animales. Y es que todos los animales aún tienen en sus cerebros cableados los instintos que hace millones de años los ayudaron a sobrevivir, solo que en la vida cotidiana con teléfonos y otras actividades aparecen de formas más sutiles, como movimientos corporales, el uso de sentidos, comportamientos de manada, Cari, cállate. Vas a iniciar un aullido. Yo no lo inicié. y simples muestras de agresión como peleas los dientes primero! o de afecto como caricias. La cuestión es que la evolución agregó una capa de inhibición social que mantenía los demás instintos y en general todos esos impulsos bajo control, con muestras realmente pequeñas de lo que los animales fueron saliendo a la luz, muy de vez en cuando, así como nos pasa a nosotros los humanos, pero eso lo discutiremos más adelante. La cuestión es que los animales siempre tuvieron el potencial para ser salvajes, pero al ser seres que evolucionaron para no depender de esos instintos, tanto depredadores como presas básicamente apagaron esos instintos, generando barreras en su cerebro que controlaban los impulsos más peligrosos, y solo mostraban pequeñas muestras que demostraban que seguían ahí, pero cuando los depredadores eran inyectados con los aulladores, estos instintos despertaban por completo, eliminando cualquier inhibición que hubiera sido desarrollada para controlarlos adecuadamente, volviendo a un comportamiento primigenio. Con todo esto claro, lo único que hace falta es poner el contexto de la película en la vida real, teniendo en cuenta la medicina y la biología, pero eso tendrá que esperar hasta un próximo video. Nos vemos pronto, hasta la próxima.